Esta última semana y durante toda la campaña ha venido poniéndose uno de los focos de la discusión electoral es la cuestión de los derechos humanos, sobre todo por ciertas manifestaciones de la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarroel, que además en los últimos días ha reavivado esa polémica, no solamente por haber destacado o haber presentado a genocidas de la dictadura como víctimas del sistema judicial. Resulta que a quien ella defendió tenía 5 condenas por delitos de lesa humanidad, sino que en los últimos días además dijo que la ESMA, Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, Museo de la Memoria para todos los argentinos, para recordar lo que ocurrió en este país no hace demasiado tiempo, dijo que la ESMA es un predio demasiado grande y que debería ser disfrutado por todos. También habló el propio Milei con respecto a las Islas Malvinas y reivindicó la figura de Margaret Thatcher. Vamos a hablar del tema de derechos humanos. Estamos en comunicación con Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad. Maxi, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta discusión que se genera a partir de los dichos, de las manifestaciones y de la visión que tienen los candidatos de la Libertad Avanza, sobre todo Villarroel, con respecto a lo que pasó en la última dictadura? Bueno, Marcos, con mucha preocupación, incluso con tristeza, con dolor para quienes compartimos la construcción de la memoria todos los días con las propias víctimas de la última dictadura. Nos genera tristeza y dolor, porque bueno, son una declaración tras otra que me parece que pretenden relativizar y negar explícitamente lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país y también en todo el cono sur del continente. Y creo que en el caso de Villarroel me parece que también en el fondo pone de manifiesta una convicción que tiene ella en defensa, de alguna manera, de lo que significó el último gobierno militar. Y dolor porque hay que ser muy claros con lo que generó el terrorismo de Estado en la última dictadura en Argentina. Dejó un saldo trágico para todos, Marcos. 30.000 desaparecidos, más de 400 bebés apropiados, miles de argentinos secuestrados y torturados en campos clandestinos de concentración y exterminio, miles de argentinos exiliados. En definitiva, heridas en las víctimas directas, pero también en el resto de la sociedad, en el cuerpo social que aún hoy cuestan sanar. Entonces me parece que es una irresponsabilidad manifiesta, una total falta de humanismo, este tipo de expresiones, y que, bueno, van en contrasentido del pacto democrático que creo que hemos construido del 83 para acá. Pero además Maximiliano lo sectoriza, Villarroel, ¿no? Dice, bueno, por ejemplo, la ESMA es algo que hoy constituye un museo, pero no es para todo el país, no es para todos los argentinos, sino solamente para quienes defienden una ideología, lo planteó. Bueno, el mundo no lo ve como Villarroel. Las políticas de memoria y de derechos humanos de Argentina son faro en el mundo, generan admiración. Digo, la propia Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz. En Argentina hemos logrado juzgar a los genocidas con jueces naturales, en la justicia ordinaria. Tenemos políticas de memoria, verdad y justicia que tienen, a mi entender, un consenso en casi todo el arco institucional, político y social de nuestra sociedad. No pertenece a ningún partido la política de memoria, verdad y justicia y tampoco un sector. Yo creo que ya es patrimonio argentino y así es reconocido en el mundo. Pero bueno, lamentablemente siempre hay sectores que promueven desde el negacionismo, que aparecen desde el negacionismo, incluso con algunos discursos de odio, promueven este tipo o legitiman en realidad esas prácticas y que creo que uno entiende que la democracia tiene múltiples deudas con la sociedad, pero que se tienen que resolver dentro del diálogo respetuoso, con más memoria, profundizando la propia democracia, y que se tienen que resolver dentro, como te decía anteriormente, dentro del pacto que hemos construido desde el 83 hasta la actualidad. Nuestros problemas sociales y económicos no se resuelven desde el odio y la violencia, y no podemos permitir que la situación de crisis social y económica sea caldo de cultivo propicio para la irrupción de estos discursos fascistas, que, si bien son un fenómeno global, en Argentina tenemos la particularidad de haber construido
en el nunca más, yo creo que el mayor consenso social al que ha arribado nuestro país en su historia. Y eso no se puede borrar. No se puede borrar porque hemos construido una verdad histórica en los más de 330 juicios de lesa humanidad que ya tuvieron sentencia a lo largo y ancho de nuestro país, y creo que es el rumbo que nuestro país debe consolidar una y otra vez. Maximiliano, no solamente está en juego la cuestión de la memoria, importantísimo, ¿no? Sino también, bueno, en las últimas horas ha habido denuncias, por ejemplo, del presidente de la Juventud Radical de Cava, Agustín Rombolá, a quien lo filmaron, le sacaron fotos cerca de su domicilio y lo amenazaron por las redes sociales, por mensajes privados, advirtiéndole que lo van a ir a buscar el lunes. ¿Cómo ves ese enrarecimiento del clima político tan complejo a estas horas finales de la campaña? Sí, realmente. Por eso te decía que a mí me parece que, en primer lugar, obviamente, repudiar ese tipo de amenazas, pero que me parece que encima que estos discursos de odio que se plantean desde personas que son candidatas a presidente y vicepresidente de Argentina, promueven la violencia y el odio, y hay sectores que se sienten legitimados en estos discursos de odio y sectores que promueven la violencia y el odio para resolver nuestras diferencias políticas. Y eso no puede ser posible. Creo que es necesario, no hay país posible en la confrontación permanente, no hay construcción política posible si los planteos son eliminar al que piensa diferente. Ya quedó demostrado a dónde nos conduce eso, y bueno, recién repasaba yo el salto trágico de la dictadura. La última dictadura es el claro y doloroso ejemplo de cómo terminan las cosas en una sociedad, en un país, cuando el camino que se elige para resolver nuestras diferencias es la violencia, es el odio. Por eso yo te decía anteriormente, los problemas que tenemos los tenemos que resolver con más y mejor democracia, con más diálogo respetuoso, con más encuentro, me parece. Maximiliano, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos, Marcos. Un abrazo. Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, hablando precisamente de un discurso de tono negacionista, pero además de unas amenazas que han surgido porque siguieron y filmaron, fotografiaron al presidente de la Juventud Radical de Ciudad de Buenos Aires con mensajes amenazantes, lo cual generó mucha preocupación y también repudio de distintos dirigentes políticos.